Mi nombre es María José Jiménez y el día de hoy les estaremos hablando sobre la ansiedad. Para comenzar, veremos la diferencia entre ansiedad, miedo y angustia. El miedo, por su parte, es una emoción básica, así mismo como adaptativa. El miedo a nivel fisiológico se produce por una activación en la amígdala lateral que estimula el hipotálamo lateral, que a su vez activa el sistema simpático, lo que nos deja una respuesta conductual de evitación, huida o en su defecto quietud, con tal de pasar desapercibidos. La ansiedad, por su parte, muchas veces es vista como la forma patológica del miedo. No obstante, es una preocupación y un miedo en sí mismo difícil de controlar ante un evento que va a pasar o que se cree que pasará. Esto nos deja síntomas como la irritabilidad, sudoración excesiva, alteraciones en los patrones del sueño, entre otros. La angustia la podemos denotar como una intranquilidad o inquietud severa a causa de un estímulo que se denota como peligroso. Un dato importante es que las emociones básicas siempre van a estar en todos los sujetos. Lo que varía es el estímulo que la activa y la intensidad que éste represente para cada persona. A continuación veremos unas explicaciones por parte de mis compañeros. Corre bien. Trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, para hablar de este trastorno tenemos que entender que la ansiedad es esa preocupación excesiva o esa anticipación aprensiva de los hechos. En pocas palabras, sentir de que algo malo va a suceder. Entonces, para ser diagnosticada, en los adultos deben presentar 2 o más síntomas y en los niños solamente uno. Y que estos síntomas estén presentes en un tiempo de más de 6 meses. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son irritabilidad, esa sensación de que tienen los nervios de punta, también tensión muscular, dificultad para dormir, tanto para tener un sueño largo, o sea, continuo, o para dormir, lo que se puede decir como insomnio. También presentan esa falta de concentración o de colocar la mente en blanco y que estos síntomas afecten tanto en su vida escolar, social y laboral. Sobre el trastorno de ansiedad inducido por medicación o por uso de sustancias. Tenemos el primer criterio en el cual los ataques de ansiedad o la ansiedad son mayormente presentados en el cuadro clínico, sumándole de que estos son presentados durante o poco después de la intoxicación y la abstinencia a una sustancia o la exposición a un medicamento o al cambio de ese medicamento. Se van presentando los síntomas. ¿Cómo lo vamos a diferenciar de un trastorno de ansiedad independiente? Sencillo, porque en el trastorno de ansiedad independiente los síntomas anteceden antes del consumo, anteceden antes de ese cambio de medicamento o ante la abstinencia. También de que los síntomas persisten de una manera significativa después de presentarse lo dicho anteriormente, tanto a la abstinencia, tanto a la exposición de un medicamento, tanto al cambio de o ante una intoxicación. También vamos a ver que en el trastorno de ansiedad inducido por medicación o uso de sustancias, no solamente se va a presentar en el síndrome confusional, es decir, en el delirio, como se puede mejor conocer. Al igual que este trastorno también va a afectar de manera significativa tanto la vida laboral, social y escolar del individuo y otras áreas del funcionamiento. Acompáñame.
Vamos a hablar un poco sobre los trastornos de ansiedad por separación y voy a buscar un poco en el DSM-5 para ver qué dice acerca de este trastorno. Dice que se origina por el miedo o preocupación de que algo malo va a ocurrirle al niño o a su figura de apego, como comúnmente es uno de los padres cuando estos están separados. Como consecuencia de esta creencia, el niño evita la separación de la figura de apego. Esto trae consigo varias consecuencias, como son síntomas físicos, como lo son el vómito, la diarrea, los dolores de estómago, sueños o pesadillas sobre separación, e incluso existe una preocupación por las consecuencias de la separación entre ellos, temor a ser secuestrados o a ser heridos, o a que la figura paterna o a la figura de apego sea herida o asesinada mientras están separados. Hablaremos un poco sobre el trastorno agudo de angustia, que es muy importante que conozcamos que es mucho más frecuente entre los adolescentes que en la edad infantil, y estas crisis de angustias pueden coexistir con cualquier otro trastorno. Por ejemplo, los niños que sufren de ansiedad por separación pueden sufrir una crisis de angustia cuando sus padres se ausentan. O también los niños que tienen miedo de quedarse atrapados en lugares donde no es posible escapar, o lo que conocemos como agrofobia, pueden sufrir una crisis de angustia si están en medio de una cola o en un auditorio donde haya mucha gente. Este trastorno se caracteriza por una crisis de angustia que se produce al menos una vez por semana. Una crisis de angustia es un breve episodio, alrededor de 20 minutos dura este trastorno o este episodio, de miedo intenso que suele ir acompañado de síntomas orgánicos como respiración acelerada, taquicardia, sudoración, dolor torácico y náuseas. Una vez más, estamos en los que son los trastornos de ansiedad. En esta oportunidad, específicamente, hablaremos sobre el trastorno por estrés postraumático. Una de las características es una respuesta tardía o diferida a un acontecimiento estresante o situación de naturaleza amenazante o catastrófica en que el niño o el adolescente ha estado expuesto. Un ejemplo son abuso físico o sexual, secuestro, exposición a violencia, presenciar conducta suicida, homicidio, desastres naturales, entre otros. Según los criterios de diagnóstico, encontramos también que este suceso no solamente puede hacer que nos haya sucedido a nosotros, sino a alguien cercano, un familiar, un vecino, un amigo, y que cause malestar o angustia intensa. Esta situación conlleva recuerdos intrusivos y recurrentes del acontecimiento traumático, así como un flashback tipo película, produciendo malestar psicológico intenso, deterioro de la función social y escolar, pesadilla, alteración del sueño, irritabilidad y depresión, al igual que intentar la evitación de cualquier estímulo de la experiencia traumática. Frecuentemente los pacientes expresan de forma compulsiva aspectos del trauma y puede también causar algunas disfuncionalidades en la vida del sujeto de manera visible. Este tipo de estrés siempre está asociado a alguna situación real, no solamente el hecho
de ver, por ejemplo, una motocicleta en televisión nos vaya a causar la angustia. Eso es en la parte real como tal que nos causaría la angustia. En el caso que vamos a presentar, como estamos viendo aquí en Los Simpsons, Marge ha sido víctima de un atraco, entonces ella tiene miedo al salir porque le recuerda el suceso del atraco. Igualmente, en mi caso particular, me sucedió que fui víctima de hurto y por un tiempo no podía ir por el Estadio Metropolitano. Al estar cerca del Estadio Metropolitano, caminando, digamos, a pie, me sentía con una angustia horrible, tenía síntomas psicofisiológicos, empezaba sudoración, empezaba a tener náuseas, tenía una agitación terrible. O sea, la angustia es tal que te impide estar en esos sitios o pasar por sitios que traiga episodios recurrentes del suceso. Sí, pero como sigues tal. estando a salvo en casa. Después. Bienvenido una vez más al canal de Sebastián Obando. En el día de hoy hablaremos sobre las fobias, que son producto de los trastornos de ansiedad. Las fobias son definidas como un miedo irracional a ciertas situaciones o circunstancias de forma repetidas. Como todo buen psicólogo, nosotros nos guiamos del DSM-5, en el cual propone los trastornos de ansiedad social o fobia social con las siguientes características presentadas en el siguiente video. Aló. Hola María José, ¿vas a venir a la Hola. fiesta de la abuela? No, tengo mucho trabajo. Sabes que ella tiene cáncer terminal, no le queda mucho tiempo. Ay, pobrecita, pero en serio que no puedo ir porque tengo trabajo. ¡Carajo! ¡Ese es tu deber moral! Bueno, ya voy, en serio. Se graba desde acá. Hola. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! No, feliz cumpleaños. Bueno, sí, voy a pasar con ustedes. Y como pudieron observar en el video anterior presentado por nuestra compañera, este es un tipo de fobia social el cual tiene los siguientes criterios de diagnóstico. Está presente en el 1% de niños y adolescentes, mayormente de sexo masculino. Este trastorno también es caracterizado por un miedo o una ansiedad a situaciones sociales, mayormente donde son observados. En el caso de la compañera, miedo a exponer en público. También puede ser miedo a comer en público o entre otros tipos de interacciones sociales. Tiene miedo a ser avergonzado, rechazado o humillado. En los niños este tipo de miedo puede ser a través de un parálisis o llanto o una pataleta. Es también repetitivo entre los 6 meses o más este tipo de fobia. Y hay que especificar si es solamente por actuación. Bueno, la fobia específica tiene como característica la implicación de un miedo irracional a un objeto o situación específico. En el caso de los niños podemos tener como ejemplo el miedo a los payasos, el miedo a los animales y en el caso de los adolescentes el miedo a las inyecciones, el miedo a la sangre, el miedo a volar en avión, entre otras cosas. Como criterio de diagnóstico encontramos que causa malestar y disfuncionalidad en la vida del sujeto. Además, este puede permanecer a través de 6 meses o más y es persistente. También hay que identificar o especificar el estímulo que causa la fobia, el animal o todo esto. Para esto nos guiamos con el DSM-5 también, para hacer un criterio de diagnóstico más correcto. Lista. Y hoy va a ser un día súper productivo. Nada que me tenga.
Bueno, y por último está la agorafobia, definido como un miedo o ansiedad intenso presente de dos o más de las siguientes situaciones. Miedo a los espacios cerrados, miedo al transporte público, miedo a estar en espacios abiertos, miedo de estar fuera de casa solo o miedo de no estar acompañado, dado a que tienen la creencia irracional de un peligro desproporcionado de que necesitan la ayuda y la supervisión constante de un adulto, como es en el caso de los niños, pero también se puede presenciar en ancianos y adolescentes. Este tipo de miedo es resistente y necesita siempre de un acompañante. Se evita progresivamente el estímulo que proporciona la ansiedad o el miedo y se diagnostica agorafobia independientemente del trastorno de pánico. Según Ay, yo quiero helado. Yo quiero helado pudín. ¿Aló? ¿Cómo está? Y para recordarles que dentro de los tratamientos encontramos la exposición de desensibilización sistemática para tratar problemas de fobia. Muchas gracias. Bye. Hablaremos sobre el mutismo selectivo. Este puede ser visto como un fracaso constante a la hora del hablar, pese a contar con todos los recursos para emitir esta función. Atañe principalmente a los niños, no obstante, puede ser visible en etapas posteriores del desarrollo. Este trastorno de la ansiedad afecta los logros laborales, escolares y la comunicación social en general. Para que pueda ser diagnosticado, debe tener una durabilidad igual o superior a un mes. Asimismo, la condición no puede ser explicada de mejor manera bajo preceptos de algún otro trastorno, como puede ser el trastorno del espectro autista. Asimismo, tampoco debe ser explicado bajo incapacidad del dominio del lenguaje. Los síntomas muchas veces repercuten en irritabilidad, parálisis, en el sentido de que el niño no puede emitir ninguna otra función ante el estímulo de tener que hablar en público o en cualquier otro contexto que le genere esta ansiedad. Horror, mañana tengo que hacer una presentación. Me tiemblan las manos. Me quedo en blanco. Me duele el estómago. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que el video haya sido de su agrado, asimismo como sustancioso en cuanto a la ansiedad y los trastornos que derivan de la misma. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión.